de los números, de la inflación. Yo no sé qué piensan ustedes, 1,9 en junio, viene a la baja, después a uno le cuesta encontrar ese número positivo. Esto ya no tiene que ver con la simpatía que uno tenga o no con el gobierno. En la diaria, me parece. Sí, sí. Yo no encuentro gente que diga, me está alcanzando un poquito más. La verdad que no Es que la encuentro. gente evalúa la situación económica en base también a su bolsillo. Por más que le digan que baja el dólar, que el Banco Central compra tanto y que la inflación baja, Salarios pisados, Edu. Claro. Bueno, hablemos del endeudamiento de la gente. Argentina está en una situación complicada en materia de endeudamiento. Javier, el vocero, dijo que es porque la gente toma demasiados riesgos. Está con nosotros Guillermo Barbero, que es contador, es socio de la consultora Fitch Capital Group. ¿Qué tal, Barbero? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Jorge. Un gusto hablar con usted y con su audiencia. Bueno, ¿qué está pasando antes que nada con el endeudamiento de los argentinos? ¿Cuáles son los números? Bueno, a ver, en conjunto el endeudamiento de los argentinos es muy bajo. ¿Y por qué le digo que es muy bajo? Porque la relación entre los préstamos que se le da al sector privado comparado con el PBI de Argentina no está entre el 12 y el 15%. Cuando esa relación en cualquier otro país, no digo del primer mundo ni de los países centrales, esa relación en cualquier otro país de la región, hablemos de Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia, esas relaciones están arriba del 30%. En Chile está en el ciento y pico por ciento. Entonces, el problema no es el volumen del endeudamiento o lo endeudada que está la familia. Y ahora usted me va a entender lo que yo A le quiero ver. decir. Una familia en promedio está endeudada aproximadamente en 3 sueldos, 2 sueldos, 3 sueldos. Obviamente hay gente que no tiene ninguna deuda o tiene una deuda de un sueldo y hay gente que tiene 6 meses de sueldo endeudado. Pero vamos a hablar del promedio, esta gente que tiene 3 sueldos endeudados. El problema es que nuestro sistema financiero, nuestro esquema financiero, le está dando un plazo promedio para pagar esa deuda de 6 meses. Imagínese usted que en 6 meses no se puede pagar una deuda de 3 meses, porque eso implica destinar la mitad o más del ingreso mensual a pagar una O deuda, lo sea, cual es eso, a ver si lo imposible. entiendo. Eso Sí. explica la asfixia de la gente. Usted me dice, en promedio estamos menos endeudados. El tema es que los plazos acá son muy cortos y eso explica por qué la gente está con el agua al cuello. Una de las explicaciones, la otra explicación es muy bien la que dio el colega que habló antes sobre que el ingreso, producto de ajustar Ujú. los valores relativos de los servicios públicos, el transporte, algunos impuestos, han ido mermando la capacidad de pago de la gente y se está retrasando el salario con relación al resto de la canasta familiar. Entonces, ese es otro, es un conjunto de factores que influencian, pero por el lado del endeudamiento, lo que claramente hay que destacar es que no tenemos un gran endeudamiento, porque la realidad es que no hay mucha deuda, no hay muchos créditos disponibles para la familia, para las personas ni para las empresas. Y hay una gran deuda que tiene la política en conjunto, hablo de todo el sector político, desde una punta a la otra. Una gran deuda que tienen con la ciudadanía es que no puede ser que cada vez que tenemos una elección esté todo por estallar por el aire. Y eso repercute muchísimo en las finanzas personales. Y le doy un ejemplo muy concreto. El año pasado, antes de las elecciones legislativas, la tasa de costo del endeudamiento para las familias, no la que pagan las familias, sino el costo para las entidades financieras, pasó en 2 meses de un 30% a un 66%. O sea, se duplicó. ¿Cuál es la reacción de los bancos ante ese gran crecimiento de la tasa de costo? Primero, dejó de prestar. Segundo, aumentó la tasa a la cual prestaba. Y tercero, redujo drásticamente los plazos a los cuales prestaba. Porque si usted presta a 12 cuotas, pensando que la tasa que tiene de costo es de un 30% y en 2 meses le duplica, los próximos meses dice, no, esto puede seguir subiendo, entonces yo cada vez doy menos plazo para que me cancele la deuda.
Entonces, esa falta de crédito que se produjo a fines del año pasado, producto de la inestabilidad política, es lo que generó todo este incremento de la mora, porque la gente no podía cancelar deudas que se hacían cada vez más cortas y a tasas cada vez más altas. Ahora, el tema del endeudamiento de la gente está más vinculado, me parece, con las tarjetas de crédito. La gente está hasta las manos con las tarjetas de crédito. No abunda el crédito, como usted dice, pero la gente está endeudada con las tarjetas, ¿no? Pagando el mínimo, se les hace una bola de nieve. Generalmente la tarjeta es mucho más difícil de manejar para el presupuesto familiar. Uno saca un préstamo en cuotas y más o menos sabe que o paga la cuota o la deja de pagar, la cancela y todos los meses sabe que tiene un vencimiento y lo tiene un poco más controlado. Las tarjetas de crédito son más difíciles de manejar porque uno tiene asignado un límite y uno comienza a utilizarlo más, cada vez más, ese límite empieza a recibir un pago mínimo cada vez más alto, tiene que llegar al momento en que tal vez no puede pagar el pago mínimo, se le disparan intereses, se le achica el margen de maniobra, entonces ahí empieza el problema. Claro. Yo escuchaba a un oyente de ustedes que bien decía, la gente paga el alimento en 6 cuotas. En realidad, eso es verdad, pero tiene un matiz. Uno paga en 6 cuotas lo que puede pagar en 6 cuotas. Si usted en la economía familiar le llega un gasto imprevisto, por ejemplo, tiene que llamar al plomero, el plomero no le da 6 cuotas para pagar el arreglo. Sí, hay que ponerla viva, sí, sí. Hay que ponerla, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace? Ese mes el supermercado es el que va a sufrir, la tarjeta ahí está disponible para auxiliar las finanzas de la familia, entonces uno termina pagando la compra del supermercado en 3 cuotas, digamos, pero, o sea, la relación es un poco injusta decir que la tarjeta sirve para pagar los alimentos en 3 cuotas. La tarjeta realmente es un instrumento muy valioso para balancear la economía familiar, lo que pasa que a veces la gente no está familiarizada con su uso, se piensa que el pago mínimo es eterno, hay que estar muy consciente de que el pago mínimo va subiendo en la medida que si uno paga 2 meses consecutivos el pago mínimo el tercer mes sube drásticamente y entonces cada vez tiene menos margen de maniobra. Eso también tiene que considerarlo. Necesitamos mucha información financiera para las familias porque es muy difícil de manejar correctamente una tarjeta. Muchas gracias por habernos atendido. Le mando un abrazo, contador. Gracias. Igualmente a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Guillermo.